Hay un momento en la vida en el que uno se convence de que el problema es la realidad y no el vacío que lo habita. Se cree ingenuamente que el dolor es una consecuencia lógica de las circunstancias, que si uno no es feliz, debe ser porque no tiene pareja, no tiene dinero, no tiene un cuerpo aceptable, no tiene respeto, no tiene estatus. Y entonces aparece la idea más peligrosa de todas, que eso puede arreglarse, que si se ajustan esas variables externas, si se tacha esa lista de metas personales, si se ejecuta ese plan, uno podrá, al fin, sentirse completo, sentirse bien, es decir, no sentirse. La automejora se convierte entonces en un pacto silencioso con uno mismo. Ahora estoy roto, pero si hago lo correcto, me voy a arreglar. Y por un tiempo, parece funcionar. Empezás a bajar de peso, empezás a hablar con gente, encontrás trabajo, te sentís fuerte, sentís vértigo, sentís euforia, porque sí, algo está cambiando, pero no sabes qué, no sabes que no estás mejorando, estás anestesiándote con el movimiento, estás corriendo para no mirar. El entusiasmo no viene de tu nueva vida, sino del simple hecho de estar escapando. Crees que vas rumbo a una meta, pero no sabes que esa meta no existe, que no hay ningún lugar al que llegar, que lo que buscas no está en el futuro, sino en la ausencia de pasado. Pero el pasado no se va porque lo ignores, no desaparece porque bajes de peso, no se disuelve porque consigas una novia o un ascenso. El pasado es una jaula que llevas adentro, y mientras más la adornas, más olvidas que sigue encerrándote. Y entonces llega ese día, el día en que, por fin, tenés todo. Tenés el cuerpo, tenés la pareja, tenés el trabajo. No sos rico, pero no sos un perdedor. No sos el mismo que antes, sos alguien mejor, y te sentás como en una cinemática mal escrita, esperando esa explosión de plenitud que habías prometido, ese momento donde todo encaja, donde el esfuerzo cobra sentido. Pero no llega nada. No hay fanfarria, no hay revelación, no hay paz. Solo estás ahí, frente a tus logros, sin saber qué hacer con ellos, como un niño que rompe el juguete que tanto pidió, porque lo que querías no era el juguete, era desearlo, era perseguirlo, era soñar con él. Y ahora que lo tenés, no sabes cómo usarlo, o peor, sabes que no lo querías, que solo lo necesitabas para no colapsar. Lo mismo pasa con vos. El cuerpo que tenés no llena el vacío. La pareja que te acompaña no silencia las voces. El dinero que ganás no calla el miedo, porque nunca fue por eso. Nunca fue por la gordura, la pobreza o la soledad. Fue y es por algo más hondo. Algo que no se toca, no se mide y no se cura con metas. Es la conciencia brutal de que no hay salida, de que la vida no tiene recompensa, de que la felicidad no es una etapa, es un espejismo diseñado para que sigas caminando. Y ahí lo entendés, que lo que más disfrutaste no fue lograr, sino avanzar. No porque el avance te hiciera feliz, sino porque te distraía, porque te daba la ilusión de sentido, la falsa esperanza de que, si seguías, ibas a llegar. Pero llegaste, y te diste cuenta de que no había nada. Solo vos, solo el silencio, solo la verdad que no querías escuchar, que todo este tiempo no estabas arreglándote, estabas evitándote. La idea de progreso personal se convierte entonces en una droga sutil. No se inyecta, no se fuma, no se ingiere, se piensa, se planifica, se convierte en mantra. Estoy trabajando en mí, estoy mejorando, estoy en camino. Son frases que suenan bien, que tranquilizan, que te protegen de la verdad más incómoda. No hay un yo al que llegar, solo hay este que intenta construirse como si fuera un proyecto arquitectónico, como si lo que duele fuese un error de cálculo y no una herida abierta desde que naciste.
Pero nadie quiere mirar esa herida. Es más fácil levantar paredes, colgar títulos, tonificar músculos, conseguir validación. Es más fácil parecer alguien, sentirse alguien. Y sobre todo, hacer cosas, hacer mucho. Porque si te detenés, si te quedas quieto, si dejas de moverte, aparece la grieta. Y en esa grieta ves que todo ese esfuerzo fue una performance, una teatralización del sentido. Decís que querés mejorar, pero ¿mejorar qué? ¿Quién definió esa vara? ¿Por qué pensás que el cuerpo ideal, la pareja estable o el éxito económico son las respuestas? ¿Qué parte de vos se convenció de que estar bien era un formato universal, una fórmula que se replica? Tal vez fue la cultura, tal vez fue tu padre, tal vez fue ese niño interno que se sintió inadecuado y prometió vengarse del mundo, demostrándole que él sí podía ser alguien. Pero ese niño sigue ahí, no creció, solo aprendió a vestirse de adulto. Y entonces vivís bajo la trampa de la autosuperación. Una trampa perfecta porque te mantiene ocupado, te da objetivos, te da estructura, te da un norte, pero no te dice que ese norte es circular, que cuanto más cerca estás, más te das cuenta de que no era por ahí. Porque el progreso no te llena, te distrae, y cuando la distracción se agota, lo único que queda es el eco. El eco de todo lo que hiciste para evitar estar con vos. La felicidad, decís, está en el camino, pero eso también es una trampa, porque incluso esa afirmación, tan difundida, es solo otra forma de no asumir lo esencial, que estás perdido, y que lo vas a estar siempre, que no hay camino, que no hay destino, que la vida no es una montaña con cima, sino un páramo sin coordenadas, y vos sos un animal desorientado, tratando de fabricar sentido con las migajas que otros dejaron. Cuando jugabas videojuegos, entendías algo sin saberlo. El placer no estaba en tener el mejor equipo, sino en la fantasía de obtenerlo, en la expectativa, en el esfuerzo. Y una vez alcanzado, el juego se vaciaba. ¿Por qué pensaste que la vida sería distinta? ¿Por qué creíste que conseguir esa pareja, ese cuerpo, ese trabajo, te iba a dar algo que no sea más vacío? La verdad es brutal. No hay momento de llegada. No hay plenitud final. No hay consagración. Solo hay lapsos entre el deseo y el desencanto. Y te los vendieron como felicidad. Y vos lo compraste. Porque era mejor creer en eso que enfrentar el abismo. El abismo de saber que lo único que te sostuvo fue la ilusión. Y que ahora, sin ella, estás desnudo frente a vos mismo. Y ahí viene el silencio. No ese silencio poético que calma. El otro. El que incomoda. El que te hace darte cuenta de que, si no te estás moviendo, no sabes quién sos. Que sin metas te desplomás. Que sin un propósito, te das cuenta de que no hay propósito. Y eso duele más que cualquier fracaso. Porque el fracaso, al menos, implica un intento. Pero la verdad no tiene intento. Solo tiene presencia. Y estás ahí, sentado en tu propia vida, viendo cómo todo lo que lograste no te sostiene. Porque no se trataba de tener, se trataba de evitar. Y ya no podés evitar más. Ya no hay más metas que te distraigan. Ya no hay más versiones de vos por construir. Solo queda esto, vos, y ese dolor que nunca se fue. La mayoría de las personas no quiere la verdad. Quiere una versión cómoda de la vida, una que se pueda soportar, una que no los obligue a mirar adentro, y por eso se obsesionan con mejorar, con crecer, con ser felices, palabras vacías repetidas como mantras por almas desesperadas. Pero lo que nadie dice es que toda mejora es una huida, que cada meta alcanzada es solo un nuevo escondite, y que lo que estás tratando de mejorar no es tu vida, sino tu capacidad de negarla. Porque si de verdad te sentaras, sin metas, sin listas, sin proyectos,
solo vos y el presente, ¿qué quedaría? El peso del sinsentido, la angustia de saber que, hagas lo que hagas, el final es el mismo, que no hay éxito que te salve de la muerte, que no hay cuerpo que te proteja del vacío, que no hay amor que te cure la soledad esencial de estar vivo. Lo sabés, lo intuís, pero lo tapás con rutinas, con avances, con hitos, y te convences de que eso es vivir, que vivir es tener algo hacia donde ir, algo por lo que luchar. Pero no, eso es solo un modo de no colapsar, un placebo existencial, una coreografía que te mantiene en movimiento para que no escuches el silencio, porque el silencio es insoportable, el silencio es la ausencia de sentido, y el sentido es una construcción, una ficción, una mentira que todos repiten para no quebrarse. Entonces aparecen los discursos de superación, las frases hechas. La vida es una montaña rusa. Todo llega a su tiempo. El esfuerzo vale la pena. ¿Vale la pena para qué? ¿Para morir más tranquilo? ¿Para mirar atrás y pensar que tu sufrimiento tuvo alguna justificación? ¿O solo para no sentir que todo esto fue un accidente sin dirección? La verdad es que no estás buscando felicidad. Estás buscando un argumento, una forma de creer que no desperdiciaste tu existencia. Pero cuanto más lo buscas, más te alejas de lo esencial. Porque no se trata de encontrarle sentido a la vida. Se trata de soportar su falta, de mirar al espejo sin excusas, de reconocer que lo que te impulsa no es el deseo, sino el miedo. El miedo a desaparecer sin haber sido, sin haber valido, sin haber dejado algo. Por eso te obsesionas con la productividad, con el cuerpo, con la pareja, porque todo eso son espejos donde intentar reflejarte. Pero nada de eso es vos sos lo que queda cuando no hay nada. Y cuando te enfrentas a eso, entendés que toda esta cultura del mejorar es solo una forma decorada de autonegación. No querés cambiar porque te amás, querés cambiar porque no te soportás, porque te crees indigno, insuficiente, incompleto, y en lugar de mirar esa herida, la recubrís de metas, le pones capas de logros, pero la herida sigue ahí, y cuanto más la tapás, más te domina, porque nunca quisiste ser feliz, solo quisiste dejar de sentir. Y la paradoja final es que cuanto más te alejas de vos, más vacío te sentís, porque cada logro te aleja un poco más de tu centro. Cada meta alcanzada es una prueba de que, incluso en el éxito, no sos capaz de encontrarte, y eso duele más que cualquier fracaso, porque el fracaso, al menos, es humano. Pero el éxito sin sentido es una condena. Ahí estás, con todo y con nada, con lo que creías que te iba a sanar, y una herida que late más fuerte que nunca, porque ahora no tenés excusas. No podés decir, me siento así porque soy un fracasado. No, ahora sos alguien, y el vacío sigue, y ahí lo entendés, que el problema nunca fue lo que te faltaba. El problema era creer que algo podía llenarte. Llega un momento, no siempre, pero sí inevitable, donde ya no podés seguir huyendo. No porque se termine el camino, sino porque se termina el sentido de seguir caminando. Te encontrás frente al espejo y ya no ves progreso. Ves a alguien que se gastó entero intentando ser otra cosa, que hipotecó años en nombre de una felicidad que nunca llegó, que decoró su prisión para no tener que aceptar que nunca va a salir. Es ahí donde se desmorona el último velo, la idea de que la vida mejora. No, la vida no mejora. Vos simplemente aprendés a resignarte, a adaptarte, a construir explicaciones para no desmoronarte. Aprendés a sobrevivir, y en esa supervivencia, en esa sobriedad emocional que llega después de tanto buscar, se revela la verdad más oscura. No vas a sentirte completo nunca.
No hay final feliz. No hay cierre. Solo hay momentos, instantes, pequeñas treguas entre una herida y otra. Y eso no es pesimismo. Es lucidez. Porque el optimismo que nos enseñaron es el verdadero veneno. Te hace creer que el sufrimiento tiene un propósito, que el dolor tiene premio, que si aguantas lo suficiente, vas a recibir algo. ¿Y qué pasa cuando no llega nada? ¿Qué haces con todo ese esfuerzo acumulado que no te salvó de nada? Lo convertís en narrativa, en justificación. Decís que valió la pena, pero en el fondo sabes que no, que solo querías dejar de doler y no pudiste. Así es como se forma la identidad, no por lo que somos, sino por lo que intentamos negar. Nos construimos como negación del vacío. Cada título, cada logro, cada éxito es una afirmación desesperada de que valemos, de que existimos. Pero la existencia no necesita ser validada, solo sentida. Y eso es insoportable, porque sentirla implica reconocer su crudeza, su arbitrariedad, su fragilidad. Implica aceptar que nadie te debe nada, que la vida no responde a tus sacrificios, que podés darlo todo y seguir sintiéndote igual de perdido. Y entonces llega el momento final. No es dramático, no es épico, es un momento de silencio, un punto de quiebre seco, íntimo, definitivo, donde entendés que si seguís corriendo, va a ser por inercia, no por esperanza, que ya no buscas salvarte, solo buscas durar, que ya no perseguís sentido, solo querés evitar el colapso. Pero en ese vacío, en esa renuncia, hay algo parecido a la libertad. No una libertad heroica, sino una libertad amarga. Una especie de tregua con el dolor. Cuando dejas de pedirle a la vida que te dé algo. Cuando dejas de exigirte que seas alguien. Cuando soltás la idea de mejorar y simplemente empezás a estar, a observar, a tolerar. Ahí tal vez aparece otra forma de vivir. No la felicidad, no la plenitud, sino la honestidad. Una existencia sin adornos, sin promesas, sin metas. Una existencia desnuda, cruda, incómoda, pero real. Y en lo real, por más doloroso que sea, hay algo que pesa menos que la mentira. Porque la mentira cansa, agota, asfixia. Y la verdad, aunque duela, al menos respira. Entonces entendés que no estás mal. No sos un error, no sos un fracaso, sos humano, y ser humano no se arregla, no se optimiza, no se perfecciona, solo se enfrenta. Y eso, aunque no te salve, tal vez te sostenga.